Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad nos encontramos para nuestra clase de realismo, el realismo con sus características y sus exponentes. Vamos a hacer un resumen, un juego, una gamificación y un pequeño trabajo luego de comprensión lectora con una particularidad que es que van a tener que grabar su explicación, ¿sí? Solo la voz, no hace falta que se grabe en la cara. El que quiere puede hacerlo, pero vamos a hacer ese trabajo una vez finalizada la clase. Primero vamos a hacer un recorrido a través de movimiento para recordar sus conceptos y el motivo por el cual es tan representativo y tan importante estudiarlo en nuestra cátedra. Como recordaremos, el realismo es un reflejo de la realidad. Entonces, es el movimiento que se centró en la representación objetiva, detallada, con personas comunes, con esto tan interesante que hablamos acerca de la épica del hombre común. El realismo es un enfoque profundo acerca de la comprensión del acontecer cotidiano. Continuamos con las características. El realismo tiene atención al detalle, se enfoca en una representación precisa y minuciosa. Luego tiene un lenguaje claro y directo, no tiene rebusques, evita estos adornos estilísticos. Entonces hay un nexo muy importante con el lector. Sus temas principales son la sociedad, la política, y sobre todo intenta reflejar la injusticia. Sus principales exponentes han sido Flaubert, que conocido por su obra Madame Bovary, explora la vida de una mujer atrapada en una rutina y en sus frustraciones diarias. Tiene un estilo meticuloso y un enfoque en los detalles que dejaron una gran huella. Balzac, que es el autor de la Comedia Humana, tiene un fresco de la sociedad francesa de ese siglo y retrató ambición, corrupción, lucha de clases, nuevamente sociedad y política, todo esto que eh, es tan representativo del realismo y es tan útil de estudiar en todo momento. Chekhov fue célebre por sus cuentos y obras de teatro eh, ya penetrando en la psicología, eh, entendiendo, intentando explicar las complejidades de la vida humana. Y de nuestro lado, Horacio Quiroga, uno de los principales exponentes del realismo, conocido por los cuentos que exploraban la naturaleza, la vida en la selva, con un enfoque muy grande en la tragedia y en la emoción humana, ¿no? Otra autora importante ha sido Emilia Pardo Bazán, que fue una destacada figura del realismo en español. La época fue a mediados del siglo XIX eh, y surge como exceso y como reacción, perdón, a los excesos del romanticismo. Busca una representación fiel de la vida. Alrededor de los 1850, 1900, el realismo se fortaleció a través del reflejo de todos los cambios, como por ejemplo la revolución industrial y el surgir de las clases medias gracias a esta revolución. A finales del siglo XIX se consolida, influenciado por escritores de diversas eh, índole, como por ejemplo nuestro Horacio Quiroga, que al vivir en la selva reflejó social y políticamente el mundo desde su lugar. Como herramienta crítica, el realismo representó un detalle en la vida cotidiana con experiencia de personas comunes. Recordamos esto de la épica del hombre común, ya dejó de haber héroes trágicos, héroes fantásticos, héroes. El héroe pasó a ser el
el ciudadano común, el hombre común, que la peleaba todos los días, y a través de sus historias se desarrolló esta corriente literaria que tanto éxito y tan necesaria ha sido en la literatura. Continuamos. Las imágenes más representativas en el realismo fueron las escenas cotidianas, eh, familiares, laborales, eh, y también representando la injusticia social. Las personas comunes ofrecían una mirada profunda en cuanto al carácter y el contexto que se representaba. Los paisajes reflejaban una realidad a veces muy cruda, mayormente cruda, influenciando mucho en la vida de las personas. Así fue como al realismo se lo identificó como un espejo, un verdadero espejo de la vida en sociedad. Luego vamos ahora a hacer un pequeño juego. Ay, un segundo. Para ver si recordamos las características. Bueno, continuando con nuestra clase, vamos a hacer un pequeño juego, ¿sí? A ver si nos acordamos de las características del realismo. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar. ¿Quién recuerda si los cuentos realistas fueron una tendencia en Europa a principios del siglo XIX, a finales del siglo XX, en la mitad del siglo XVIII o en la mitad del siglo XIX? Vamos a hacer un poco de memoria en la línea de tiempo que vimos. Cualquier cosa vuelven a sus carpetas. A ver quién se anima. Les doy unos segundos para que vayan pensando. A ver quién se anima a decir una fecha. A ver, ¿será la fecha más antigua? A ver, o finales del siglo XX, ¿les parece? Finales del siglo XX, que hace tan poco que está el siglo XX. Estamos en el 21. Bah, hace tan poco para ustedes, no, para mí. Bueno, a ver, la mayoría, ¿qué opina? Yo diría que en la mitad del siglo XIX. Vamos a la siguiente. El realismo fue una corriente que se encontró en la literatura, formó parte de otros movimientos. Si nos acordamos de Quiroga, ¿sí? Quiroga fue, además de autor acerca del realismo, también se lo consideró del naturalismo, debido a que había mucho de naturaleza en sus relatos, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Seguimos. Los recursos del género realista. ¿Qué recursos tiene el género realista? Tiene personajes fantásticos, trata de crímenes y de policías, como hemos visto ya antes en género policial. Incluye robots, como por ejemplo puede ser la ciencia ficción. Tiene una descripción detallada. Acá, bueno, hay dos que podemos descartar rotundamente, pero bueno, justamente hablando del hombre común, sabemos que no tiene personajes fantásticos, ¿sí? Tiene una detallada descripción de la actualidad. A continuación, según el efecto que el autor quiere generar en el lector, elige al narrador en función de tres aspectos. Maneja el tiempo, la persona gramatical y la focalización y la perspectiva, meterse adentro, meter al
espectador, al lector dentro de la trama, o maneja el espacio y también la persona gramatical y algo de las vestimentas de los personajes. Este es muy fácil. Luego seguimos con... Ustedes váyanme poniendo en el chat a ver cuál les parece, ¿sí? Yo voy leyendo con tiempo y voy hablando con tiempo para que ustedes vayan marcando eh, cuál les parece que es la correcta. Vamos muy bien por ahora, ¿eh? Vamos muy bien. Se dice que el realismo es un espejo de la realidad. Un espejo de la realidad, ¿por qué? Porque reflejaba la nueva estructura social, porque reflejaba los viajes de los extraterrestres, las especies del arca de Noé, era un cuento bíblico, o reflejaba sus hechos en una película. Chicos, el realismo es de una época donde el cine todavía no era tan importante, digamos que ni existía. Reflejaba la nueva estructura social. O sea, el realismo fue una consecuencia eh, de la nueva estructura social, ¿sí? Siempre acuérdense de la ética del hombre común. Las novelas realistas se distribuían en la sociedad. ¿Cómo se distribuían? Por supuesto que Word y PDF no había, ¿sí? Miren qué pasa si yo pongo un Word, a ver, si yo pongo, oh, incorrecto, tengo que volver a intentarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo en PDF? Incorrecto, tengo que volver a intentarlo. En libros o en folletines, acuérdense que llegaba a todo el mundo. Y la verdad es que los libros hasta, bueno, es el día de hoy que siguen siendo un poco caros, pero en aquel momento lo era mucho más, entonces era en folletines, ¿sí? En folletines y al alcance de todo el mundo. Eh, Entre los autores destacados, ¿sí? Si, si nos ponemos por época, llegamos a la conclusión, como vimos en principio en nuestro resumen, que Flaubert es el representante correcto en nuestro juego. Y la obra clásica del realismo. Imagínense que El Rey León, Animales que hablan, de realista tiene poco. Axolotl o la leyenda del sapo Huertón. Estamos hablando de que el realismo justamente se caracterizó por personas, personas, personas en situaciones comunes, en vida cotidiana, ¿sí? Madame Bovary es la correcta. Luego, el cuento tradicional realista estamos hablando, ¿sí? Cuenta de manera ficcional sucesos, espacios y personajes cotidianos y reconocibles para el lector. Son ficción, pero en realidad son ficción que perfectamente podría identificar en mi barrio, ¿sí? En mi lugar. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto que sí. De eso se trata, el realismo, de que es real. Y este tipo de cuentos introduce personajes o hechos sobrenaturales. Por ejemplo, vamos a Quiroga. Quiroga hablaba de la naturaleza, pero introducía personajes sobrenaturales. No, por supuesto que no. Acá termina nuestro repaso. Tenemos una nueva consigna. Un segundito, vamos a la siguiente consigna, que es que nosotros vamos a analizar un trabajo, ¿sí? Vamos a analizar el cuento realista, pero primero lo vamos a identificar. Vamos a leer 3 cuentos, ¿sí? Vamos a leer el cuento a la deriva, el cuento Los desarraigados y las instrucciones para llorar, ¿sí? Esto está en Paddle, ya les comparto el link en, el, en el chat privado, en el chat del grupo, y entonces ustedes en este Padlet
van a tener que realizar lo siguiente. Yo se los voy a mostrar porque quiero que lo hagan así tal cual. Vamos a hacer algo sencillo primero, ¿sí? Tan sencillo que no les va a llevar mucho tiempo. La mayor parte del tiempo la tenemos que invertir en la lectura de estos 3 cuentos. La ayudita es que estos 3 cuentos, solo uno es realmente, valga la redundancia, realista. Los otros tienen un pequeño engaño, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Nosotros vamos a ir a nuestra computadora y vamos a buscar el PowerPoint. Un segundito. Vamos a entrar al PowerPoint. Bien sencillito, ¿sí? A partir de ahí vamos a abrir uno nuevo. Vamos a seleccionar cualquiera de las planillas, cualquiera. No sé, por ejemplo, esta. Seleccionamos una planilla y le ponemos crear. Una vez que creamos, lo que vamos a hacer es acá pueden poner una foto, ustedes saben manejar el PowerPoint. Elegí un elemento como el Padlet, otro como el PowerPoint para que se realice lo que realmente me importa en este momento, que es la interacción de ustedes con el realismo a través del análisis del cuento. Entonces, lo que más quiero, no me voy a fijar, que tenga 2 o 3 diapositivas, alcanza y sobra, no me voy a fijar tanto en la estética, sino en el hecho y en las palabras que ustedes hayan elegido para expresarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, pueden poner cuento realista, ¿sí? Ustedes pueden poner el cuento de los 3, el que es, ¿sí? Luego les voy a dar otra opción, pero bueno, vamos en orden. Sí me interesa que abajo pongan su nombre y apellido, ¿sí? Entonces ponen su nombre y apellido. Luego, en una segunda diapositiva, por ejemplo, no sé, otra diapositiva, ¿sí? Van a redactar uno de los motivos, varios de los motivos, o lo que a ustedes les parezca así, van a redactar qué los llevó a reconocer al cuento como realista, ¿sí? ¿Qué lo llevó? Y a través de un análisis reflexionen acerca de qué tiene que ver con el realismo ese cuento. Por ejemplo, si yo elijo un cuento realista donde el protagonista es un sindicalista que lucha por los derechos de los trabajadores de la fábrica donde él está, yo voy a grabar diciendo el sindicalista José eh, instruyó a sus compañeros en sus derechos eh, para que se hagan respetar y tengan una mejor remuneración, por ejemplo, ¿sí? Que seguramente en el cuento no está puesto de esa manera con esas palabras, pero sí es lo que quiso decir, ¿sí? Entonces, vamos a grabar un audio, ponen grabar sonido, ¿sí? Y acá va a estar grabando lo que yo les esté diciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, hablábamos del sindicalista que abogaba por los derechos de sus compañeros trabajadores para obtener una mejor remuneración que sea más justa y más digna. Luego apretan aceptar y les queda el sonido en el
Power, ¿sí? Pueden sumar dibujitos, pueden sumar fotitos, pueden sumar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y con esto alcanza. Luego, si ustedes eh, quieren sumar hasta una diapositiva más, simplemente porque eh, les llamó la atención algo más o porque están en dudas, entonces quieren elegir dos cuentos y decir, este también me parece realista porque tiene su trampita el trabajo, porque de hecho es para trabajar en ese tema, ¿sí? Para identificar correctamente. eh, sí les puedo decir que uno solo de los tres cuentos es realista, pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Así que si quieren alguna diapositiva más porque tienen algo que agregar, lo hacen. Si no, simplemente van a archivo, eh, guardar como, ¿sí? Lo ponen en, digo porque es más fácil, lo ponen en su escritorio bajo el nombre de cuento realista de quinto, por ejemplo, eh, y lo van a guardar. Una vez que se guardó el Power, lo que vamos a hacer es, un segundito, que vamos a minimizar esta ventana. Eh, acá. Vamos a nuestro Drive, ¿sí? En el Drive, ¿qué tenemos? Vamos a tener una carpeta, un lugar donde ustedes se manejan. Acuérdense que siempre les digo, acomódense los archivos en el Drive, porque ahí tenemos un orden, si no nos vamos perdiendo. Lo nuevo que ha traído la tecnología lo tenemos que aprovechar, ¿sí? Y el Drive es una biblioteca hermosa y ordenadísima. Bueno, entonces vamos a la carpeta donde lo queremos subir, ponemos nuevo, subir archivo, buscamos nuestro cuento realista y esperamos que en un ratito apenas lo va a subir. Mientras tanto les voy explicando cómo vamos a continuar. Va a ir subiendo el cuento, perdón, el Power, con nuestro cuento elegido, nuestra explicación y nuestro audio, ¿sí? Y nosotros vamos a luego poner ese link en el Padlet, ¿sí? Entonces, vamos al archivo, ponemos compartir, compartir primero, ¿por qué? Porque necesitamos que yo lo pueda leer, ¿sí? Yo ahora les voy a explicar cómo va a ser la rúbrica, pero bueno, parte de la rúbrica es también que esté bien presentado, ¿no? Siempre aparece por default restringido, entonces yo voy a ir a que cualquier persona, cualquier usuario pueda tener ese vínculo, acceso a ese vínculo. Y lo copio, ¿sí? Ahí lo copio. Entonces, ahora sí puedo ir a mi Padlet, ¿sí? Que les dejo el vínculo en nuestro grupo. Vamos acá al vínculo, pego, ahí me va a aparecer. Y acá arriba, por favor, ¿sí? Acá arriba va el nombre y apellido. Luego, cualquier dato que quieran poner, cualquier oración, no sé, por ejemplo, una oración del cuento que les haya llamado la atención, no sé, eh, o palabras que consideren importantes, lo que quieran, ¿sí? Lo publican, entonces yo con su nombre y apellido voy a poder, lo que pueden hacer es, yo que había hecho uno de prueba, ¿ven? Lo que pueden hacer es correrlo, ¿sí? Y empezar a hacer más columnas. Está un poco vacío acá, pero bueno. Empezamos a hacer más columnas.
Acuérdense, si lo quieren por cuestiones de contraste, de que quede más bonito, no sé, qué sé yo, le cambian el colorcito ahí para que quede más bonito. Y bueno, y les quería también explicar que esta, digamos, va a ser la eh, evaluación de su comprensión respecto de los cuentos, ¿sí? Vamos a tener una rúbrica calificativa que es la siguiente, donde les voy a poner, de acuerdo a su presentación, las siguientes calificaciones, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Reconocer claramente las características del realismo y del texto elegido, argumentar con coherencia. eh, por eso digo, si quieren citar los fragmentos textuales y precisos, puede ser en el audio, puede ser en el Power, puede ser luego cuando lo linkean al Padlet, ¿sí? La expresión fluida, el tono adecuado y la correcta articulación, eso es fundamental en el audio. El audio puede tener no menos de 1 minuto, por favor, y tampoco se explayen demasiado para que no sea tan pesado, pero no les voy a poner tiempo mínimo, tiempo máximo. Tiempo mínimo, sí, 1 minuto, máximo el que quieran. Y bueno, y la presentación visual, la que ustedes gusten, ¿sí? Y bueno, espero que lleguen sus aportes al Padlet. Tienen tiempo, como siempre, hasta la próxima semana. Vamos a eh, compartir esta clase como para que ustedes cualquier duda que tengan respecto a el paso a paso puedan tenerlo a mano y los espero pronto en la siguiente clase de literatura. Un gusto, nos vemos hasta luego.